Quiero pasar a Cuba, que es otra situación en la que Donald Trump está complaciendo a lo que considera una circunscripción clave. La administración de Donald Trump se apoya en una base de apoyo sionista y necesita el sur de Florida. Marco Rubio es básicamente su secretario de Estado, director del Consejo de Seguridad Nacional. Supongo que también está a cargo de la USAID. Controla más cargos relacionados con la seguridad nacional y la política internacional que Henry Kissinger. En este momento, es realmente la fuerza motriz detrás de la administración Trump. ¿Y quién es Marco Rubio? Marco Rubio es hijo del sur de Florida, el rostro y la voz de la mafia de Miami, que ansía un cambio de régimen en Cuba, y hará cualquier cosa, incluido matar de hambre a millones de cubanos, provocar una hambruna, para lograrlo. Porque cuando estaban al mando en Cuba bajo Fulgencio Batista y su dictadura, respaldada por la mafia y las corporaciones estadounidenses, tenían algún respeto por la vida de los cubanos pobres. Did they have any regard for the lives of poor Cubans? No. The poor Cuban majority were essentially No, la mayoría pobre de los cubanos eran esencialmente siervos de ellos, y especialmente detestaban a los afrocubanos. Así que ahora están al mando con Marco Rubio, y Trump cree que necesita Florida para ganar. Así que esta es una política de Florida, una política de hombre de Florida. La política fue descrita muy claramente por Donald Trump ayer en el Air Force One durante un intercambio con la prensa. Este comentario de Trump podría algún día presentarse como prueba ante la CPI, ya que Donald Trump reconoce abiertamente que está imponiendo, en sus propias palabras, una amenaza humanitaria para forzar un cambio de régimen en Cuba. Escucha lo que dijo Trump. Estás advirtiendo a Cuba que haga un trato. ¿Cómo sería ese trato? ¿Qué quieres que hagan? Cuba ahora mismo es una nación fracasada. Ni siquiera tienen combustible para que los aviones despeguen. Están atascando sus pistas. Estamos hablando con Cuba en este momento. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo. Y deberían absolutamente llegar a un acuerdo porque es una amenaza humanitaria. Tenemos muchos grandes cubanoamericanos y estarán muy contentos cuando puedan volver, saludar a sus familiares y hacer cosas que no se les ha permitido hacer durante mucho tiempo. Me interesa mucho la gente de aquí que fue tratada tan mal por Castro y las autoridades cubanas. Los han tratado horriblemente. Así que veremos cómo acaba todo. Pero Cuba y nosotros estamos hablando. Mientras tanto, hay un embargo. No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada. Si no se llega a un acuerdo, ¿considerarías una operación como la de Venezuela? No quiero responder a ¿por qué lo haría si lo fuera? Así que hay un embargo. No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada. Y él se atribuye el mérito de eso. Esos son los ingredientes para una hambruna. Esas son palabras genocidas que me recuerdan lo que dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, después del 7 de octubre, sin comida, sin combustible. Son animales humanos. O aquel memorando del Departamento de Estado de ¿qué? Como de 1960, cuando dijeron que nuestro objetivo debía ser aumentar el hambre y la desesperación para eliminar el apoyo interno al gobierno en Cuba y provocar un cambio de régimen. Y esta ha sido la política durante más de 60 años, y Trump solo la está intensificando. Fíjate, hay tantas cosas cínicas en esa pequeña declaración. Hablamos de cómo la gente debería poder ir a visitar a sus familiares, algo que deberían haber podido hacer hace mucho tiempo. Él fue quien canceló la política de Obama, en la que Obama relajó ligeramente el embargo para facilitar las cosas a Cuba, en parte para que la gente en Cuba pudiera ir a visitar a sus familias. Y él lo hizo más difícil, prácticamente imposible, para que muchos cubanos pudieran volver a visitar a sus familias. Así que es él quien, si quisiera ayudar a la gente a visitar a sus familias, podría revertir sus propias políticas. Por supuesto, no lo hará, porque la política está dirigida a hacer que la gente en Cuba sufra por un cambio de régimen. Sí.
También reconoce abiertamente que está haciendo esto por las buenas personas que sufrieron tanto bajo Castro. Carlos Jiménez es el líder fascista, un representante del sur de Florida que impulsa esta política. Quiero decir, Trump dice abiertamente que lo hace por ellos. No oculta en absoluto por qué lo hace. No hay otra razón para hacerlo. Y los cubanoamericanos pueden ir a Cuba. Hay vuelos que salen de Miami todos los días. Muchos van allí, llevan regalos y donaciones y ayudan a sus familiares. Así que eso es una completa mentira. En este punto, otro punto sobre los comentarios de Trump, dijo estamos hablando con Cuba. No sé si ese es el caso. I don't know if that's the case. Maybe there's been a new diplomatic opening. Puede que haya surgido una nueva oportunidad diplomática. Dropsite informó que Marco Rubio está bloqueando cualquier conversación con el gobierno cubano. He estado hablando con funcionarios cubanos sobre eso y preguntando si hay alguna posibilidad diplomática, y han sido tajantes al decir que no hay conversaciones. Están deseosos de dialogar. Su línea roja es su soberanía e independencia, pero están dispuestos a hablar y negociar con Estados Unidos. Pero, hasta donde yo sé, Trump en realidad no está hablando con ellos. Y la situación en Cuba es grave. Este es un portavoz de derechos humanos de la ONU que habla sobre la crisis humanitaria que Trump está provocando en Cuba para forzar un cambio de régimen. Estamos extremadamente preocupados por el agravamiento de la crisis socioeconómica de Cuba en medio del embargo financiero y comercial que dura ya décadas, los fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos que restringen los envíos de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de las personas en Cuba. Dada la dependencia de los sistemas de salud, alimentación y agua de los combustibles fósiles limpios, la actual escasez de petróleo ha puesto en riesgo la disponibilidad de los servicios esenciales en todo el país. Las unidades de cuidados intensivos y las salas de urgencias están comprometidas, al igual que la producción, distribución y almacenamiento de vacunas, productos sanguíneos y otros medicamentos sensibles a la temperatura. En Cuba, más del 80% del equipo de bombeo de agua depende de la electricidad, y los cortes de energía están socavando el acceso a agua segura, saneamiento e higiene. La escasez de combustible ha alterado el sistema de racionamiento y la canasta básica regulada, afectando las redes de protección social, la alimentación escolar, los hogares maternos y las residencias de ancianos, con un impacto desproporcionado en los grupos más vulnerables. Sinceramente, me asombra que Cuba haya resistido tanto tiempo, teniendo en cuenta todo a lo que ha estado sometida durante más de 6 décadas. Es realmente increíble. Y piensa en la ingeniosidad y la resiliencia que se necesitan para que esta pequeña isla, a solo 90 millas de Florida, haya sobrevivido tanto tiempo bajo el asedio del gobierno más poderoso del mundo, uno que ha utilizado tantos medios, además del embargo, para intentar destruirla, incluidos complots terroristas y ataques químicos contra la agricultura. Esto se remonta a muchos años atrás. Guerra biológica. Me resulta realmente asombroso. Y mientras tanto, mira el impacto que esto tiene ahora en todo el mundo. Porque, ¿qué está haciendo Trump? Está obligando a gobiernos como el de Guatemala a expulsar a cientos de médicos cubanos que estaban allí prestando atención sanitaria y apoyando el sistema médico. Bueno, varios países han tenido que expulsar a médicos. Algunos de ellos, como creo que Guyana, están trabajando en sus propios acuerdos para pagarles y que permanezcan en el país. Esto es, esencialmente, Cuba donando médicos para salvar vidas en otros países. Puedo decir que una vez me atendió un médico en Nicaragua que se formó en Cuba, recibió una educación gratuita en la Facultad de Medicina y me pusieron puntos gratis. Me habría costado, no sé, cientos de dólares en Estados Unidos,
porque Nicaragua imita el sistema médico cubano en la medida de lo posible. Y sí, los están librando una guerra contra Cuba en todos los frentes. Y los médicos de Cuba, sus brigadas médicas, son un objetivo clave porque el imperio estadounidense los ve como poder blando. He hablado con algunos amigos en Cuba, uno en La Habana y otro que ha recorrido el país, creo que hasta Santiago, en el este. La situación allí es mucho más grave ahora. Antes había conexiones aéreas entre 5 ciudades de Cuba, pero esas se han suspendido o pronto se suspenderán. El transporte terrestre se ha reducido a un goteo debido a la crisis del petróleo, o mejor dicho, al embargo petrolero. Todavía hay gas de cocina en La Habana y las cosas funcionan de manera semi-regular. Cuba está recurriendo a generadores de energía solar. Puede producir alrededor de 1 gigavatio de energía, lo cual es mucho. Quieren llegar a 2, pero eso solo bastaría para alimentar quizá el 30% o el 40% de sus generadores. Hay informes de que las tasas de mortalidad por cáncer infantil están aumentando en torno a un 20% y de dificultades para mantener a los bebés en incubadoras y, en general, para que los hospitales sigan funcionando. Un amigo me dijo que hay hambre generalizada, pero la gente está mostrando una enorme resiliencia. Uno de mis amigos me envió un mensaje que recibió de un veterano de la guerra de Cuba en Angola, donde lucharon contra la Sudáfrica del apartheid. Alguien que es controlador aéreo y que ahora cocina en casa con leña porque simplemente no hay gas de cocina para algunas personas. Esto no es un fracaso del comunismo o del socialismo. Es un éxito del capitalismo bajo Trump que empuja a la gente hacia la hambruna. Y realmente no hay una indignación proporcional en Estados Unidos. Veo muchos medios, incluidos los imperialistas liberales como El País, que parecen regodearse del sufrimiento en Cuba. Veo que los medios de comunicación convencionales presentan esto como Cuba se ve obligada a cancelar su festival del cigarro, o tienen que cancelar este festival lujoso, en lugar de decir que Cuba en realidad se ve obligada a reducir los servicios médicos para la población. Y la hambruna está en el horizonte. Esto es un crimen titánico, y la gente dentro de Cuba empieza a llamarlo Gaza sin bombas. Eso es lo que estamos viendo. Gaza sin bombas. Y debería haber el mismo tipo de indignación, protesta y resistencia que el genocidio de Gaza provocó en nuestras ciudades y en nuestra sociedad aquí. Pero no la hay. Así que quiero poner esto en el radar de todos. Estamos siendo testigos de un crimen histórico que se desarrolla en nombre del cambio de régimen, a solo 90 millas de Florida. Max, mencionaste Angola y quería recomendar algo para quienes quieran entender por qué hay tanta hostilidad hacia Cuba en Washington. No es solo por el lobby cubano-americano. También existe ese odio hacia Cuba porque se enfrentó al imperialismo en todo el mundo, especialmente en África. Hay un gran libro sobre eso que tengo aquí, titulado Conflicting Missions, de Piero Gleijeses, y entrevisté al autor hace unos años en The Gray Zone. Está en nuestro canal de YouTube. Si todavía puedes navegar por YouTube, ahora es mucho más difícil de usar, puedes encontrarlo si buscas Gray Zone y Cuba. Y Washington no olvida, simplemente no olvida. Igual que no olvida que Irán derrocó a un dictador respaldado por Estados Unidos y hubo la crisis de los rehenes. Así que ya sabes, Irán, tantas décadas después, tiene que ser objeto de un cambio de régimen. Y lo mismo ocurre con Cuba. Washington no olvida a quienes lo desafían, y por tanto, a ojos de Washington, la gente, como explicó Trump, tiene que sufrir. Si podemos derrocar su gobierno, deberíamos volver a publicar esa entrevista, porque creo que es realmente importante. Y de nuevo, quiero decir, esto simplemente no está recibiendo la atención que merece. Esto está ocurriendo en parte por el secuestro de Nicolás Maduro, quien fue un firme partidario de la Revolución cubana.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba se han interrumpido. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, estuvo en Venezuela para negociar acuerdos e impulsar, entre comillas, reformas neoliberales en la estructura económica de Venezuela para atraer de nuevo a las empresas estadounidenses. Pero una de las principales exigencias impuestas a Venezuela, a punta de pistola, es que no haya más exportaciones de petróleo a Cuba. Y a todos los demás países se les ha dicho que Estados Unidos impondrá aranceles del 100% si exportan petróleo a Cuba. Imaginadlo, pensad en las implicaciones de ese tipo de política en el futuro. Estados Unidos podría imponer aranceles del 100% si un país comercia con otro en el que Smiths busque un cambio de régimen. Se utilizará para perturbar las relaciones bilaterales. Ese es el mundo hacia el que Marco Rubio anunció que se dirige en Múnich. Supongo que nos olvidamos de cubrir su discurso, que creo que pasará a la historia como uno de los más importantes de la administración Trump. Señala una nueva era, no solo para los republicanos, sino que creo que los demócratas también se verán seducidos por el poder que Trump les ha otorgado para derrocar a cualquier gobierno por cualquier medio, incluida la política arancelaria, que ahora está sustituyendo a las sanciones como el método preferido de guerra financiera de Estados Unidos. Of U.S. financial warfare.